Creo que una de las cosas más difíciles a la hora de escribir es escribir desde un lugar autorreferencial, es decir, escribir cosas que nos han pasado a nosotros mismos. Sin embargo, he visto que abunda escritura autorreferencial en las que los protagonistas de las historias parecen coincidir con los autores. Sin embargo, en toda historia siempre, así sea una historia vivida por el propio autor o vivida como realidad, digamos, percibida como realidad en su propia vida, de todas formas, cuando eso se transforma en un relato para ser contado a otros, para hacerlo público, hay al menos cierto grado de ficción. Necesita ser ficcionada esa historia, esa cosa que nos pasó, eso que nos pasó. Pero luego cuando lo ponemos a disposición de los otros, yo creo que es una de las tareas más difíciles. Recuerdo declaraciones de Lidia Villariño, por ejemplo, cuando salió publicado su primer libro de poemas, que ella decía que se escondió de la vergüenza que le dio saber que otra gente estaba leyendo sus poemas de amor, que era en realidad una parte de sí misma, que era algo como, lo sentía tan íntimo, y de hecho era tan íntimo, y cómo eso podía estar a disposición de otra gente que de alguna forma estaba viéndola desnuda, ¿verdad? Metafóricamente hablando. A mí me pasa eso con las historias. Me es mucho más fácil inventar una historia, crear una historia, digamos, una historia que no tenga vinculación directa con mi vida, por lo menos grosso modo, porque siempre creo que al final, en algún punto, podemos llegar a estar allí en la historia, los autores, pero que no tenga una vinculación directa, porque pasa lo mismo, ¿no? Cuando leí eso de Lidia Villariño, ese testimonio, me sentí muy identificada. Me pasa lo mismo en el sentido de que siento que es algo demasiado íntimo, la vida personal de cada uno, como para que se exponga públicamente. Y fíjense que hay una historia que estoy escribiendo desde hace un montón de años y no puedo terminar de escribirla porque es desgarradora, porque cada vez que la voy leyendo y le voy cambiando, y le he cambiado varias veces el foco, por ejemplo, lo escribí en primera persona, lo pasé a tercera persona, primera persona, tercera persona, varias veces ya. Ni siquiera sé finalmente cómo va a quedar, si en primera o en tercera persona, porque me cuesta mucho leer una interpretación de mi vida. Uno a diario hace interpretaciones de las cosas que le pasan, pero es muy difícil que eso uno lo tire, digamos, a la arena y lo ponga en manos de otras personas, ¿no? No sé, no sé qué te parece, si pensás lo mismo o si crees que es más fácil escribir de una manera autorreferencial, escribir sobre cosas que te han pasado. Pero a mí me parece súper desafiante y de alguna forma es como que si te abrieras en dos y mostraras tus vulnerabilidades, tu sensibilidad, tus temores, bueno, y te pongas allí ante todo el mundo. Y no estoy pensando en la crítica, porque la crítica la verdad es a lo que menos importancia le he dado a lo largo de mi vida, pero estoy pensando en eso que se pone en juego cuando escribimos y cuando ponemos un relato en manos de otras personas, ¿verdad? Ese encuentro entre mentes, entre cuerpos que dialogan, ¿no?